buenas noches, bienvenidos a este domingo de Cultura Verdadera, donde vamos a estar tocando temas tremendamente interesantes, entre eso gran parte de la vida, obra y el legado, por supuesto, de Pablo Neruda, con algunos detalles inéditos. Y también vamos a estar conversando después junto a un interesante panel respecto a la historia política de nuestro país durante el siglo XX. Pero ahora quisiéramos comenzar justamente este programa hablando de nuestro premio Nobel, nuestro segundo premio Nobel para nuestro país, de Pablo Neruda, y es para eso que me acompaña justamente durante esta jornada Darío Oces, quien es escritor y director de la Biblioteca y Archivos de la Fundación Pablo Neruda. ¿Cómo estás, Darío? Bien, gracias. ¿Estás contento? Yo te veo feliz porque sí, estamos acá también de estreno, o sea, está justamente reeditando este libro que tenemos acá de Pablo Neruda, Confieso que he vivido, que tiene además un trabajo bastante interesante que nos puedes contar tú, porque hay algunos textos aquí que son inéditos. ¿Cómo ha sido ese trabajo? A ver, habría que aclarar que son las memorias de Pablo Neruda, que empieza a escribirlas en agosto del 72, pero basándose en muchos apuntes, artículos que tenía antes. Ahora, él muere el 73 y no alcanza a terminarla, y su viuda, Matilde Urrutia, se lleva los papeles a Venezuela, porque en ese momento estaba el golpe de Estado, estaba el país trastornado, ¿no? Y en Venezuela, con la ayuda de un escritor amigo de Neruda, Miguel Otero Silva, terminan de hacer la edición. Pero nosotros, revisando los archivos de la Fundación y los papeles de Matilde Urrutia, no de Pablo Neruda, los de Matilde, encontramos un artículo muy interesante sobre uno de los grandes amigos de Neruda, que fue el poeta Federico García Lorca. Claro. Y una nota de Matilde que decía: este texto se había escrito para las memorias, pero Pablo tenía dudas sobre si publicarlo o no, porque tocaba un tema que era ineludible para Neruda, que era la homosexualidad de Federico García Lorca. Y Matilde dice: bueno, tal vez no están los tiempos todavía, yo opino lo mismo que Pablo, que es mejor esperar, lo dejo acá, no lo voy a romper, lo dejo acá, como que lo dejaba para el tiempo venidero, en espera de que hubiera tal vez una época que hubiera más tolerancia con la diversidad sexual. Y ahora es el momento, claro, para hacerlo público. Y se pudiera tocar este tema sin... A Neruda le preocupaban dos cosas. Uno, menoscabar el prestigio por esta cosa a la que él no le daba ninguna importancia, porque el poeta seguía siendo un gran poeta, un gran ser humano, con un encanto arrebatador, ¿no? Y por otra parte, le preocupaba que en la España franquista se había invocado la homosexualidad de García Lorca como una causa de su muerte, que lo habían matado por esta razón, ¿no? Cosa que no fue así, fue una razón política, ¿no? Ahora, este texto, ¿no?, es que es muy bonito, porque Neruda habla del encanto de García Lorca, de la vitalidad que tenía, ¿no?, relacionándola así con lo que llama el hambre sexual en España, la represión sexual que había en España, que era muy fuerte, aún en tiempo de la República, ya en tiempo de Franco era mucho más, ¿no? Y la contrastaba con su propia realidad, que decía: los españoles nos colonizaron e impusieron de alguna manera todas estas restricciones, pero aquí en Hispanoamérica nos arreglamos para eludirlas todas, ¿no? O sea, aquí hubo siempre mucha más libertad sexual que en España. Perdón, que en España. Claro, que en España. ¿Es este el único texto inédito que está incluido? No, precisamente al encontrar este texto nos llevó a buscar otros, y encontramos otros. Eso, ¿y de qué tipo son? ¿De qué bueno, los otros no son... no hay grandes revelaciones, pero por ejemplo, hay textos que calzaban muy bien en un lugar de las memorias, ¿eh? Por ejemplo, hay un relato en la primera parte del joven Neruda que se toma su caballo y parte a una trilla. La trilla es una fiesta popular, ¿no? La trilla yegua en el campo. Y ahí tiene su iniciación sexual. En la noche duerme en una parva y de repente siente una presencia femenina que lo envuelve. Mira. Y el relato que terminaba ahí. Pero encontramos... como la continuación de ese relato, que era el regreso de él a la casa donde vivía, porque esto fue un largo viaje. Es como una una historia de iniciación, ¿eh?
le piden que lleve una chica a la anca de su caballo porque la familia de ella no tenía todos los espacios de los caballos de que disponían ocupados. Y él parte con esta chica atrás, hace calor, empiezan un jugueteo erótico y los dos están muy dispuestos, pero no pueden consumarlo porque no tenían dónde amarrar el caballo. Y era un caballo semisalvaje, dice él, como todos los que había en el sur en esa época. De modo que si lo dejaban se iba a escapar y iban a quedar ellos ahí en una playa enorme, perdida. Además de atrás venía la familia, tenían que hacerlo más o menos rápido. Oye, pero qué interesante porque esto es un pasaje de su vida que yo en lo personal desconocía y quería preguntarte ahí también de qué manera se va haciendo cargo no solamente de este libro, sino que también ustedes mismos como fundación para dar a conocer pasajes o incluso cosas de la personalidad de Pablo Neruda que nosotros, la mayoría de las personas, la mayoría de los chilenos desconocemos. Claro. Y precisamente este relato tiene que ver con este otro de García Lorca, que le habla que... Está vinculado. La represión sexual en España. Y él dice, yo desde muy joven anduve entre camas y cuerpos de mujeres. Y un ejemplo es esto. Pues. Entonces había una libertad, no era demasiado, pero igual se transgredían todas las prohibiciones. Bueno, hay otros textos, por ejemplo, uno muy hermoso que se llama El caballo de la talabartería. Neruda siempre, el mundo de la infancia para él es fundamental, porque ahí nace su poesía, en el bosque nativo, en el sur. Y en El caballo de la talabartería relata el regreso de él al mundo de su infancia, a la ciudad de Temuco, y la encuentra completamente cambiada. Es un motivo ese de la literatura universal. Hay una gran novela que se llama El Gran Mons, que han leído casi todos los poetas chilenos, Neruda entre ellos, de un muchacho que encuentra una casa maravillosa y después trata de volver y ya no está, o está completamente distinto. Y Neruda regresa a este Temuco de su infancia y lo encuentra, los bosques han sido quemados, se han dedicado a la explotación de madera, ya no hay nada más, o sea, muy pocas cosas, y una de las pocas cosas que queda es un caballo que era una propaganda de la talabartería francesa de Temuco, que era un caballo de tamaño natural, ¿no? Y ahí encuentra como su contacto con la infancia, su regreso, y conversa con este caballo y le dice, yo ahora vuelvo después de haber dado varias veces la vuelta al mundo, es un poeta maduro, mi poesía ha cambiado, yo he cambiado, pero sigo siendo el mismo, ¿no? Es muy conmovedor como esa nostalgia del mundo infantil que te transmite este relato. Mira qué impresionante, claro, cosas que de repente uno mismo no conoce o desconoce de la figura del poeta, y también me gustaría recordar que justamente ya en tan solo un par de días más se conmemora un nuevo natalicio de Pablo Neruda. El 12 de julio, claro. El 12 de julio, justamente, sí. Exactamente, en un par de días más. Y en ese sentido quisiera preguntarte también, Darío, respecto a lo que era él como persona. Nosotros lo hemos visto en distintas facetas, lo conocemos obviamente como poeta, pero también sabemos de sus grandes amores, e incluso hubo una película que se hizo hace algunos años atrás recién, donde hablaba también de una faceta que para algunos era desconocida, que fue estos años medios clandestinos donde él estuvo escapando. ¿Qué opinión te merece a ti también todo esto? Bueno, es un personaje complejo, multifacético, pero yo diría que en las memorias de él está todo esto, ¿no? Está la dimensión política, la dimensión amorosa. Las memorias de él son como el argumento que las vertebra, es el tránsito de un niño solitario del sur que se convierte en un hombre conocido por todo el mundo, ¿no? La primera apertura es el amor, ¿no? La primera apertura al mundo, que él siempre la encontró una de las más interesantes, ¿no? En su poesía están casi todos los registros del amor humano, desde el amor atormentado de los 20 poemas de amor, el amor adolescente, hasta el amor plenamente realizado, o el amor maldito de repente, el que tiene con una amante birmana que cuando él se dormía era celosa, andaba con un cuchillo carnicero como acechando el momento de matarlo, ¿no? Para que no la traicionara. Tal vez era la única solución para que no la traicionara. Oye, impresionante. ¿Y de qué manera, y me gustaría preguntarte, podríamos acercarnos también a la obra de Neruda? Bueno, yo creo que la poesía de Neruda es fundamental, ¿eh? Las memorias también, porque
es como la contraparte biográfica. La poesía de Neruda en realidad siempre es muy autobiográfica, es muy de las experiencias que él tuvo en la vida. O sea, a través de su poesía podemos ir conociéndolo a él, claro, en su parte. Pero la gran experiencia de él es este tránsito desde el muchacho solitario hasta la figura, pero que además él se identifica con el colectivo humano. Él rompe su egocentrismo y hace una poesía para toda la gente. No escribe para otros poetas, no escribe una poesía compleja, sino una poesía que todos podían entender. Y recitó su poesía en estadios con más de 100.000 personas, que lo seguían con interés. Esa es una proeza que muy pocos poetas pueden encontrar. Quería preguntarte respecto también un poco lo que ha sido el trabajo de este libro, donde ustedes, claro, recopilan una serie de capítulos inéditos de algunos textos. ¿Hay alguno en particular que todavía desconozcamos, que esté en la sombra, al menos por parte de la mayoría de la gente, por parte del público chileno? No, yo creo que se conoce. Mira, está todo disponible para leerse. Lo que pasa es que la última poesía de Neruda se lee poco porque es una poesía que ya está más cerca de la muerte, del tema de la muerte, pero también del tema del amor. El último poema que se supone que escribió, que es una despedida, él habla de la muerte, pero habla de lo maravilloso que fue vivir con su amor principal, que fue Matilde Urrutia, ¿no? Fue tan bello vivir cuando vivías, o sea, le dice, ¿no? Que la vida ha sido mucho más hermosa con la compañía de ella. Darío, y en ese sentido, claro, el tema del amor siempre nos involucra a todos, y en ese aspecto quería preguntar también cómo podríamos, o de qué manera crees tú sería bueno acercar la figura del poeta a generaciones más nuevas que puedan desconocerlo, o derechamente personas que no estén familiarizados tanto con la vida de Pablo Neruda como con su obra. Claro, el gran poemario amoroso de Neruda siguen siendo los 20 poemas de amor, que también es una cosa absolutamente desusada. Ha vendido millones de ejemplares, ha sido traducido a todos los idiomas del mundo y ha servido a muchos amantes como que a través de la poesía de él han seducido. Sí. Tiene su peligro también la cosa. Pero yo creo que ahí están como el eterno, los motivos eternos del amor. Esta fluctuación entre la ilusión y el desengaño, el desencanto y el reencanto, ese flujo del amor que tiene altos y bajos, la celebración del amor y luego lo que atormenta el amor no realizado plenamente. De hecho, el amor humano yo creo que nunca se realiza plenamente, porque por lo menos para el hombre la mujer siempre va a ser algo inabarcable. Quería preguntarte además, para seguir avanzando también esta conversación, Darío, ¿en qué trabajo puntual está ahora la Fundación? ¿En qué están enfocándose? Además, obviamente, de sacar este libro con toda esta parte inédita de la obra de Pablo Neruda, pero ahora mismo, ¿cuál es el próximo paso? Una de las cosas que le interesaba a Neruda eran los poetas que venían después de él. Él se consideraba un eslabón, un paso, entre los poetas que lo habían antecedido, sus padres en la poesía, Rimbaud, Rubén Darío, y los que venían después. Siempre estuvo preocupado decía, yo voy a pasar. Después vienen otros poetas con otros significados, a trabajar otros significados, y la Fundación por eso tiene especial interés en los poetas jóvenes, y tiene talleres. Mira. Para un taller en Santiago que beca a 10 poetas jóvenes cada año, y otros talleres en regiones, ¿no? Oye, pero qué interesante. ¿Cómo le podemos contar a la gente que esté interesada o que quiera postular? ¿De qué manera se hace? ¿Cómo se ponen en contacto con ustedes? En el sitio web de la Fundación están los llamados a postular cada fin de año. Se hacen los llamados a postular a estos talleres. Perfecto. Oye, queremos volver a recordar también a nuestro público justamente esta reedición de Confieso que he vivido, que tiene textos inéditos justamente, y quería preguntarte ahí, Darío, ¿por qué este libro, esta reedición, tiene que ser un imperdible? Bueno, porque la figura de Neruda es fundamental y ahí está su vida contada por él mismo, ¿no?
hemos agregado cosas que se quedaron fuera de las memorias, ¿no? Pero lo fundamental está en la totalidad del libro, no en las cosas que se han agregado, ¿no? En esta totalidad que da cuenta de lo que el decir confieso que, el titular las memorias confieso que he vivido, es un tanto irónica, ¿no? Porque muchas memorias de santos, las confesiones de San Agustín, por ejemplo, tienen ese título, tienen el verbo confesar, pero él confiesa que ha vivido, que ha sido un vividor, ¿eh? que le ha sacado el jugo a la vida de alguna manera, que se ha comprometido en causas políticas que lo han llevado a tener que esconderse, como mostraba con lo que hablábamos delante, a salir clandestinamente del país, pero siempre ha tenido como esta avidez de absorber físicamente el mundo. Él es un poeta absolutamente terrenal, de amar, de comprometerse en luchas, de escribir, de absorber la materia y dar a conocer el misterio de la materia. Oye, tremendamente interesante justamente esta conversación, Darío, y también lo que tú nos vas contando de este texto de Confieso que he vivido, que ahora está justamente reeditado, así que yo no me lo voy a perder, lo voy a pegar una leída, pero además de eso te quiero agradecer, por supuesto, por habernos acompañado durante esta jornada. Muy bien, muchas gracias. Bueno, nosotros hacemos una brevísima pausa comercial, pero espérenos porque ya volvemos junto a un interesante panel a estar conversando respecto a los avances y también de qué manera se fue gestando la vida política en el siglo XX de nuestro país. Todo eso y más al regreso de esta breve pausa comercial. Deuda, ya estamos de regreso justamente en este día domingo de Cultura Verdadera y ya nos encontramos con un tremendo panel porque vamos a estar conversando respecto a la historia política de nuestro país durante el siglo XX. Para conversar sobre este tema nos acompaña durante el día de hoy Verónica Valdivia, quien es historiadora y académica de la Universidad Diego Portales. Muchas gracias por acompañarnos. También está junto a nosotros Francisco Vidal, quien es licenciado justamente... Profesor de Historia. Profesor de Historia, licenciado, a decir, en Pedagogía, en Historia, justamente Geografía y Educación Cívica del Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile, además de académico también, docente de Historia y, por supuesto, exministro secretario general del primer gobierno de Michelle Bachelet. Gracias por acompañarnos. No, gracias a ti. También está junto a nosotros durante este día Andrea Boto, quien es académica de la Facultad de Historia de la Universidad Católica de Chile y también de la Universidad Finisterre. De la Escuela de Derecho. De la Escuela de Derecho. Perdón, estamos ahí con un problema menor ahí de las presentaciones. Pero ahora sí lo vamos a decir correctamente y está junto a nosotros también Cristóbal García Huidobro, quien es profesor de la Universidad Católica y de la USACH también, candidato a doctor en Historia de la Universidad de Oxford. ¿Cómo estás? Gracias, Víctor, por acompañarnos. Bien, abrimos entonces las preguntas, vamos a comenzar este debate y esta conversación y quisiera partir preguntándoles respecto a cómo definirían justamente el siglo político chileno, este siglo XX que vamos a conversar hoy día, si fue de evolución, si es que fue de convulsión, si fue más de luces o de sombras. Abro la palabra y quisiera preguntarte a ti, Verónica. Bueno, yo diría que el siglo XX es un siglo de luces y sombras, es un siglo muy asociado a la democratización del país y efectivamente hubo muchos avances en materias sociales, en materia económica y política, pero también hay muchas sombras porque hay un autoritarismo que está agazapado, que parece no estar, pero está presente todo el tiempo y que un poco explica los sucesos de la década del 70. Abro la palabra entonces, no sé si es que Francisco Vidal quisiera complementar justamente esta respuesta. Sí, cuando me invitaron para acá con el tema dije, a ver, ¿cómo hacerlo fácil? Yo lo miro como un siglo que va abriendo la cancha de la democracia, la profundiza. Si tú naces al siglo con un cambio de eje en la conflictividad, pasas del siglo XIX donde el eje, el clivaje, diría un ciútico, es lo religioso, y pasas a la contradicción principal, la económica y social. Entonces, desde ese punto, si yo lo miro largo, desde el 20, por así decirte, hasta el 73,
hasta el 11 de septiembre, una tremenda evolución en que la sociedad se va democratizando. La incorporación de los campesinos, los 60, los pobladores. Y todo esto termina con la contrarrevolución más grande en la historia de Chile. Pinochet, la derecha, los Chicago Boys. Y el siglo termina, del 90 para adelante, con una recuperación parcial de la democracia, una administración matizada, humanista del modelo neoliberal, y ahí entramos el 2000. Ya, ese es el resumen Así, que hace Francisco fácil. Vidal. Una cosa ahí bastante general, pero quisiera preguntarte a ti también, Andrea, si es que lo ves de esta misma manera, si Yo compartes también esta concuerdo visión. con Verónica y con Francisco que es un siglo de luces y de sombras, ciertamente. Yo agregaría a lo dicho por Verónica que yo creo que es un siglo de ruptura, de quiebre súper fuerte. ¿Qué siglo no lo es? Podemos discutir eso, pero el 20 para mí, la perspectiva de la historia de Chile es especialmente rupturista. Y lo otro que agregando lo que decía Francisco, la incorporación de nuevos actores sociales. Eso es, yo creo, una característica fundamental del siglo XX, sobre todo respecto al XIX, donde la política era manejada por una élite, ¿no es cierto?, un grupo súper reducido, y lentamente, ¿no es cierto?, se van incorporando, bueno, las clases medias primero y después los sectores populares. Así que yo creo que es un siglo súper potente en un montón de historia. Es un siglo potente, pero es un siglo, como decía Andrea, de rupturas, de quiebres también. ¿Comparte esa visión tú, Cristóbal? O sea, tú, Victoria, preguntabas, bueno, ¿será de convulsión y de evolución? Claro, no hay evolución sin convulsiones, o sea, por desgracia son los dolores de parto, porque Chile, a ver, de lo que se ha dicho acá yo prefiero traducirlo en una sola palabra. Lo que pasa con Chile es que da paso a una república moderna, o por lo menos a una modernización en cuanto a sus estructuras sociales, en cuanto a sus estructuras políticas, etcétera. Agreguémosle también un tema que es fundamental, que no solamente que hay actores sociales nuevos, sino que políticos, partiendo con las mujeres que pueden optar al voto por primera vez a partir de la década de los 30, después en plena franquicia electoral a partir de a finales de la década de los 40. Entonces, claro, en ese sentido tú tienes, y como se ha dicho acá, precisamente un espacio de apertura importante, gravitante, pero además también hay un tema que, bueno, Chile no está alejado tampoco de las grandes corrientes de lo que va a ser el siglo XX. O sea, nosotros vamos a ser parte de la lucha de la Guerra Fría, convirtiéndonos de hecho en un campo de lucha dentro de la Guerra Fría, digámoslo, a partir de la década de los 70, pero incluso antes también. O sea, ya desde la década de los 30, 40, en fin, Chile se tiene que alinear en definitiva con algunos de los grandes poderes que van a gobernar o que van a, más que gobernar, van a disputarse la política mundial. Entonces, también ahí Chile tiene una participación importante y eso va a afectar también la forma en que se va a desarrollar nuestro país. A ver si es que podemos comenzar a ordenar también un poco esto respecto a lo que fue el inicio justamente del siglo XX. ¿Qué transformación social fue la que primero que nada termina ocurriendo al inicio justamente de este siglo? No sé si tú querías complementar. No, te quería decir que todo este proceso que hemos concordado los cuatro no es gratis. Esto costó sangre. Y mucha sangre. Y lo que te quiero decir es que, antes tu pregunta para agarrarme de inmediato, yo te diría que la Constitución del 25 en una dimensión y el Código del Trabajo del 31 ya te da una muestra de la fuerza nueva que viene. Andrea. Y agregando a eso, volviendo a tu pregunta, el gran fenómeno de comienzo de siglo en términos sociales es la cuestión social, justamente, que es la que lleva a la manifestación política, que es justamente la Constitución del 25 y en lo jurídico, ¿no es cierto? Oye, ¿nos podemos interrumpir o no? Por favor, de hecho esa es la idea aquí, generar conversación. Sí, yo lo acabo de hacer. No, lo que pasa es que además, con el cambio del siglo y en la emergencia de la cuestión social hay cosas que marcan hasta el día de hoy. Por ejemplo, el uso de la oligarquía, de la fuerza militar, con las matanzas, marca la relación entre las Fuerzas Armadas y el mundo popular hasta el día de hoy. Yo, a ver, ¿puedo discrepar? Por favor, Verónica. A ver, el siglo XX es el siglo de la irrupción del mundo popular y es el siglo de la revolución, finalmente. Pero acá es una experiencia que tiene mucho de avances. En Chile siempre se suele pensar que somos un país muy democrático porque efectivamente logramos resolver la cuestión social medianamente introduciendo los sindicatos dentro de la legislación. Sin embargo, se olvida decir que los que entraron en realidad fueron una minoría
Y la gran masa del país, todos los campesinos, las mujeres, todos los trabajadores que no estaban sindicalizados, quedaron fuera de la legislación social. Es decir, la legislación, hay conciencia a principios de siglo de todos los sectores políticos de que efectivamente hay un problema social que debemos resolver. El problema es que no hay acuerdo de cómo resolverlo. Y cuando no hay ese acuerdo, los alcances de la reforma siempre son discutidos. Y entonces eso explica por qué, porque a pesar de que detrás de Arturo Alessandri Palma en 1920 una gran mayoría creía en las leyes sociales, finalmente derivamos en una dictadura, que es lo que está planteando Francisco. Es porque finalmente, claro, saquemos leyes. ¿Pero qué leyes? ¿Quién tiene derecho a huelga? No, bueno, esta huelga sí, esta huelga no. Bueno, en realidad el Estado debe intervenir, no debe intervenir. Entonces, los alcances de la reforma tienen un efecto sobre cuánto podemos avanzar, quiénes entran, quedan afuera, y si lo resolvemos en democracia o lo resolvemos en dictadura. Y ahí, Verónica, quería preguntarte de qué manera también se hace esta incorporación de sectores que eran más populares, de sectores que habían sido también postergados, y también cómo lo toma el mundo político, cómo se hace cargo de eso. Claro, a ver, yo creo que no se puede homogeneizar, no todos son iguales. Hay una presión desde abajo que viene desde fines del siglo XIX y que tiene una expresión social y sindical en los centros económicos más importantes, el norte salitrero, en las zonas portuarias, en la zona de carbonífera de Concepción, Santiago. Y esa presión social tiene una expresión política que es socialista y anarquista fundamentalmente. Entonces, el espectro político de la época, y no voy a hacerle el quite al día de hoy, el espectro político de la época no sabe responder muy bien a ese desafío. Entonces, los partidos políticos de la época, que son el conservador, los liberales, en sus distintas manifestaciones, radicales y demócratas, no logran consensuar un cambio de profundidad. Y eso explica la aparición de grupos sociales y políticos nuevos, como es el POS, que posteriormente se transforma en Partido Comunista, y también los grupos más reformistas, que van a ser ajenos a los partidos, como las Fuerzas Armadas. O sea, las Fuerzas Armadas chilenas son las que encabezan el proceso de reforma, junto con estos civiles que están de acuerdo con reformas, pero no con qué tipo de reforma. Entonces, ¿para qué las reformas? Entonces, la transformación es una transformación también del sistema de partidos, porque finalmente algunos partidos del siglo XIX van a terminar por decantar, morir, como los demócratas, y otros tendrán que transformarse, como los radicales, los conservadores y los liberales transformarse en derecha, y aparece una izquierda nueva, que es una izquierda marxista, socialista y comunista. Veo que Cristóbal está muy atento, sintiendo también algunas de las cosas que vas comentando. No sé si quieres complementar justamente lo que está diciendo Verónica. O sea, no, evidentemente que aquí vamos a tener durante el siglo XX vamos a tener varias mutaciones desde el punto de vista político. O sea, por ejemplo, la irrupción del socialcristianismo, que da paso a la democracia cristiana eventualmente. Claro, ¿por qué? Porque el Partido Conservador, que es el que primero postula la creación de leyes sociales, claro, al principio fueron muy buenas intenciones, pero el problema es que... Pero sin base política. Es que más que... yo discrepo eso. Yo no creo que no hayan tenido base política. El problema es otro. El problema es que el grave problema que tuvieron los conservadores fue identificar los problemas generales como un complejo. Es decir, uno no puede partir tratando de resolver el tema, por ejemplo, no sé, de la sala cuna, o por ejemplo de las relaciones patronales, digamos, laborales. Pues los conservadores son los primeros en postular un código del trabajo que no se promulga en 1919. Si uno no entiende que también hay un tema que tiene que ver con la salubridad, la higiene, la protección de la vivienda, la alfabetización, etcétera. Entonces, es todo un conjunto de políticas que, por desgracia, los gobiernos ni los sectores políticos de la época supieron, creo yo, identificar bien. No, ¿puedo agregar una cosa respecto, ya que mencionaste el Partido Conservador? Recordar que el Partido Conservador puede ser muy conservador en el aspecto religioso, ¿no es cierto? Y muy promotor de las leyes sociales, pero es liberal. Económicamente liberal. Entonces, al interior del Partido Conservador se entra en una contradicción súper fundamental. Por un lado, la Rerum Novarum y después Cuadragésimo Anno, que obligan, ¿no es cierto?, a la sindicalización. ¿Y se quedan calladitos? Y obligan, no se quedan calladitos. Bueno, ahí surge la división de la derecha, justamente la falange, si ponemos colocar ahí a la falange entre la derecha, pero al inicio sí, claramente, porque eran corporativistas. Pero ese punto, para recalcar lo que decía Cristóbal, o sea, hay que entender estos matices que comienzan a ocurrir al interior de los partidos políticos frente al tema social. No, pero la lógica conservadora de las leyes sociales es la lógica de la caridad, no la lógica de la justicia social.
Por algo el padre Hurtado dice, la caridad empieza cuando termina la justicia. Estoy de acuerdo, Francisco, pero al interior del partido y al interior del pensamiento social cristiano hay un grupo súper fuerte, que es acallado, todo lo que tú quieras, pero que comienza a hacer la distinción entre caridad y justicia social. Y finalmente son los que quiebran el Partido Conservador, y no me estoy refiriendo solamente a la salida de la juventud, estoy hablando de la No, los social cristianos. El 47, pero además también... Que Sandón quiere imitarlo. Pero además también hay otra cosa, efectivamente Andrea tiene un punto importante, que están las dualidades dentro de los partidos. Los radicales, por ejemplo. Los radicales durante toda su existencia, hasta 1919, son un partido eminentemente liberal. Liberal en lo político, liberal en lo económico. Partidario en la CFR, la CEPACER. Hasta que hay un cambio en la mesa, y efectivamente está la mesa Letelier, que es una mesa más que practica el socialismo Estado. Igual que los días sería socialdemócrata. Socialdemócrata. Igual que los liberaldemócratas, que son los balmacedistas, que también postulaban al socialismo Estado. Pero claro, ahí tenemos esas dicotomías, como por ejemplo subsisten dentro del Partido Radical ¿cómo se llama? Líneas de pensamiento político que son eminentemente liberales. Por ejemplo, Pedro Aguirre Cerda pertenecía a una de ellas, coexistiendo con líneas que son más cercanas al socialismo, claro, o socialismo desarrollista. Como y la vuelta al revés, claro. La izquierdista termina siendo un traidor. Pero la izquierda también sufre. Si pudiéramos ordenar un poco las ideas y establecer una especie de organigrama o de mapa partidario, ¿cómo podríamos establecer las piezas y dónde va también cada uno? ¿De qué manera también va siguiendo cada grupo y cada partido eventualmente su curso? ¿Cómo se van gestando? Bueno, es que ahí también tienes el problema de hacer una buena historia política del siglo XX. Te conlleva, por ejemplo, entender al Partido Socialista. El Partido Socialista, cuando surge, el Partido Socialista es bien curioso. El Partido Socialista surge como, bueno, originalmente el nombre del partido era Partido Nacional Socialista de Chile. Entonces decían cambiarle el nombre en el año 33 porque dicen, hay un partido que se llama igual en Alemania, que sonaba muy feo, etc. Entonces lo cambian por el Partido Socialista de Chile, y su doctrina es la del socialismo nacional. Si son socialistas, pero son nacionalistas. Y el núcleo fundamental del Partido Socialista son personas que pertenecen al grupo de las clases medias. Y para marcar la diferencia con el comunismo. Con el Partido Comunista. Y por eso durante décadas no se podían ver los comunistas y los socialistas. Y el fundador del Partido Socialista, uno de los tres, aparte de ser masones, es coronel del ejército en función de la Fuerza Aérea, Marmaduke. Y asume y el gran maestro de la Logia de Chile, Eugenio Maturtado, es uno también de los fundadores. Entonces, ahí tú tienes ese tema, esa heterogeneidad, digamos, del Partido Socialista. 6 grupos, ¿no lo formaron? Más o menos, sí. No sé, 6 o 7. El partido era una especie de cazuela. Claro. Lo que explica que, bueno, hoy día ya no, si saco bien las cuentas. El Partido Socialista tiene 80 años, algo así. Más o menos. Sí, del 83. Habría que sacar la cuenta. 85 años. Yo te diría que un tercio estuvo dividido. Claro. Porque se juntan 2 socialistas y 2 partidos. Pero tiene que ver con su marca de nacimiento. Pero además porque el Partido Socialista incluye líneas muy distintas, o sea, anarquistas, trotskistas, socialistas, nacionalistas. Entonces es un partido que lo une una mirada de futuro, pero que en realidad doctrinariamente tiene diferencias fundamentales. Se fue ordenando. Sí, se fue ordenando, pero marxista-leninista. Sí, pero siempre en el Partido Socialista hubo fracciones. No, los helenos. Y eso es algo impensable en un partido comunista, por ejemplo. Ahora, yo lo veo así. Si tú te fijas, hemos llegado más o menos al consenso de que, claro, que hay un fraccionamiento, una craquelación bastante importante dentro del sistema político. Y hasta cierto punto eso obedece, en parte, también a la heterogeneidad, digamos, lo que tú encuentras en la sociedad chilena, con el surgimiento de nuevos grupos, la entrada, de nuevos actores sociales y políticos. Eventualmente también tú vas a tener que responder a esas necesidades. Entonces, también eso implicaría que ahí vas a tener una facción dentro del Partido Conservador, por ejemplo, que será partidario del conservadurismo cercano a la Iglesia Católica, etcétera, después del socialcristianismo, dentro del mismo socialismo vas a tener distintas facciones. Y así. Don Héctor Rodríguez de la Sota, ¿te acuerdas de su discurso? Claro. Sí, los pobres tienen que existir porque si no, ¿cómo estarían los ricos? Sí, yo sobre eso quisiera decir una cosa, Victoria, que la transformación del sistema político en Chile a comienzos de siglo, tenemos que pensarlo en un país que todavía es muy oligárquico, y donde la cultura
todavía está marcada por la oligarquía y donde la cultura del patrón de fondo subsiste y atraviesa la sociedad, la idea de que hay quienes mandan y quienes obedecen. Claro. Romper con esa cultura implica romper también con los partidos. Entonces toda esta fragmentación y la confusión un poco también en torno a líneas dentro de los partidos tiene que ver con un país que va saliendo de un mundo muy tradicional y que se va acercando a un mundo más moderno y más plural. Pero si seguimos armando también este mapa partidista, por decirlo de alguna manera, Andrea, ¿qué otro tipo de coaliciones o qué otro tipo de partidos fueron conformándose y también de qué líneas de pensamiento venían? A ver, bueno, todo lo que se ha dicho acá ya habla de lo complejo que es la vida política en la primera mitad al menos del siglo XX. A ver, yo puedo hablar desde lo que yo he estudiado, que es básicamente el mundo conservador y el mundo católico, y claro, las rupturas ahí, ¿no es cierto?, se han analizado básicamente desde la perspectiva netamente política, digo político partidista. Pero hay un tema doctrinario que es súper profundo, que tiene que ver un poco con lo que se ha dicho acá, con las nuevas recetas, o sea, cómo afrontar los problemas sociales y económicos del siglo XX que son nuevos. Y que son distintos a lo que tradicionalmente había vivido el país, este país rural, no sé, Entonces, aparecen problemas nuevos, aparecen grupos sociales nuevos y hay que cranear recetas, ¿sí?, para estas nuevas enfermedades. Pero para enfrentar las enfermedades hay que tener diagnóstico. Y ahí es donde comienza, creo yo, las diferencias doctrinales. Entonces, se manifiestan después en la política partidista, pero son anteriores. Y tienen que ver con cómo confrontar o enfrentar estos nuevos grandes dilemas de comienzo del siglo XX. Y después, yo haría una diferencia con lo que es la situación de Guerra Fría, porque como dijo Cristóbal, nosotros no somos ajenos a la situación de Guerra Fría y en cierta medida estas fracciones y estos partidos que van apareciendo a comienzos del siglo XX tienen que adaptarse al nuevo lenguaje y a la nueva polarización que implica la Guerra Fría. Entonces ahí yo separaría primera mitad, por hacerlo más fácil, digamos, a lo mejor, sugerencia, primera mitad, segunda mitad del siglo XX. Cristóbal quiere complementar. No, y además se nos queda un gran invitado fuera de la mesa, que es el populismo. El populismo que, bueno, es una cuestión difícil de agarrar también, es como jabonosa. Claro, estoy pensando fundamentalmente en Ibáñez. Claro, ¿estás pensando en Ibáñez? El segundo. El segundo. Pero hay alguien que dice que el 20 también. Claro. Sí. No, pero cuidado, porque Arturo Alessandri también es un caudillo populista. O sea, esa cuestión de mi querida chusma, hay una escena muy notable que le dice, se supone que están en la casa de Alessandri, lo van a ver y entonces le dicen, tenemos frío, tenemos frío. Y tira el abrigo. Y tira el abrigo de Ernesto Barrojar para que como el fra-fra. Claro. Y les tira el abrigo aquí, yo también sufro con ustedes, yo también voy a tener frío. Eso un demagogo, demagogia. Pero también una persona que tenía muy claro que el país necesitaba cambios. Pero oportunismo. Bueno, él dice, o hacemos evolución o llega la revolución. No es convicción. No, al contrario, yo creo que es convicción. No, pero bueno, yo también estoy de acuerdo con Verónica en eso. Yo creo que hay una convicción absoluta. Pero estamos hablando, o sea, salió acá en la conversación el tema de la figura de Alessandri. Podríamos hablar de él también. De Arturo, Sí, de Arturo Alessandri, perdón, sí, para dejarlo claro. Pero justamente para tomar esta figura y también contarle un poco a la gente respecto a lo que fue su gobierno y su legado posteriormente. ¿Cómo era el Chile de esa época? ¿Cómo te llamas tú? Victoria. Victoria, se me olvidó. Victoria, lo que pasa es que Alessandri, como expresión máxima de esta vacilación y vaivén, el 20 es un candidato que se proclama progresista en el lenguaje de hoy día. El 32 encabeza la derecha, o sea, en 12 años. Claro. Eso puede pasar. Pero yo creo que... Ibáñez ya el colmo. Fue candidato de todo. Sí. Los nazis, la derecha, después hasta el Partido Socialista Popular lo apoyó. Domiro Almeida y Carlos Altamirano fueron funcionarios de... Ministro de Trabajo. ¿Qué me dice? No, Verónica. A ver, Alessandri es visto desde afuera como el año 20 como un rupturista. Yo creo que en él hay coherencia. Su plan es una reforma dentro del liberalismo. Él no está proponiendo ninguna cosa que vaya más a la socialdemocracia. Eso es como lo máximo. Y uno puede observar una coherencia. Su tesis de grado de 1892 es sobre las habitaciones obreras. O sea, hay una preocupación. El día de la matanza de Santa María de Iquique en el Congreso, Arturo Alessandri rechaza la violencia que se ha usado contra los obreros. Y él hace un discurso y dice, matar gente no va a solucionar el problema. Lo que va a ocurrir es como el río cuando tú quieres atajarlo, que va a venir una avalancha
cancha mucho mayor. Entonces, él sí tiene conciencia de que hay que hacer cambios. Los cambios que él está proponiendo son legislación social, no está proponiendo nada más que eso. Y en ese sentido, ¿cómo afronta él también la legislación laboral y la legislación social? Él la patrocina, pero dentro de una institucionalidad liberal en la cual el Estado va a tener un papel muy importante. Lo que ocurre es que el proceso avanza mucho más rápido que él, y entre medio ocurre la República Socialista de Grove. Entonces el Alessandri de 1932 es otra persona. Alessandri del 32 es alguien que ya tiene una legislación social, pero tiene un problema político tremendo. Entonces él es muy represivo durante la década del 30, pero la legislación social con todos los bemoles se mantiene, no la deroga. Hay una cierta coherencia. Sí, claro, puede discrepar nomás. ¿Profesora mía? No fui profesora tuya, perdón. No, que le he leído todo. Le he leído todo. Bueno, es un referente, Es otra más que perfecto. Le he leído todo. Pero querías Pero refutar fíjate que algo, la sí. coherencia de Arturo Alessandri en el tema de la matanza de Santa María de Iquique, bueno, ¿y La Coruña? Por eso le digo, por eso que te digo, bueno, aparte La Coruña la ordenó Ibáñez, porque era ministro del Interior. No la ordenó Alessandri, pero la legitimó. No voy a decir otra cosa. Ya, está pero bien. el tipo, el presidente o el político, como quieran, de su excelencia. Que aparte de todo, el tipo, el político de la misma. Sí, su excelencia, él era un hombre coherente. La reforma era dentro de una cierta institucionalidad y con ciertos actores. Tampoco es que iba a abrir el sistema actores que iban a poner en cuestión el sistema. Eso, antisistémico. Él no iba a hacer eso. Pero mira, si avanzamos un poquito, yo acabo de terminar de leer un libro de Octavio Avendaño. No sé si lo han visto. Se lo recomiendo, LOM, que es como su tesis de doctorado. Pero da lo mismo eso. Pero fíjate que se metió, el título de él es El agro chileno entre el 46 y el 73. Entonces nos encontramos con Gabriel González Videla, el traidor, según Pablo Neruda, que manda la legislación campesina, que viene desde los 20, los partidos de izquierda, y los 30 reivindicando reforma agraria y legislación sindical campesina. Y manda la ley. Conservadores, liberales y radicales la apoyan. Me aprendí de memoria. Es una ley hecha para que no haya campesinos sindicalizados. Mínimo 20 por fondo. Un año de antigüedad. Saber leer y escribir en el Chile 1948, la ley del 48. Resultado, 2.000 trabajadores sindicalizados. Llega Frei Montalva, ley de sindicalización campesina, para no latear, cambia las condiciones, abre. Pasamos de 2.000 a 115.000 en 3 años y a 250.000 el 11 de septiembre del 73. Bueno, ya no estaba la oligarquía, el peso de la élite tradicional de la hacienda. Ah, bueno, la reforma agraria lo había liquidó. perdido la fuerza para boicotear la reforma. Pero además también hay... Pero la SNA, perdona, Cristian, Sí, la SNA, en el libro se lo recomiendo, a los que les interesa, vienen las actas. ¿Ya? Cómo la SNA presiona a González Videla y al gabinete, usando incluso una fracción radical, que de radical tiene, que es masón y bombero, Y terrateniente. pero terrateniente en el sur. Claro, el agrario. Perdón, hemos sacado acá en esta mesa, hemos estado hablando de Arturo Alessandri, ahora mencionaste también a González Videla, no sé si Andrea o Cristóbal, ¿hay algún otro personaje, presidente, que quieran mencionar y que sería relevante también poner en Ibáñez, conversación? O sea, Cristóbal, yo creo que quieres hablar de Ibáñez, ¿no? Cristóbal, yo lo veo aquí, que Quiere hablar está de Ibáñez. muy atento y con ganas. O sea, justamente, con a ver, esto. indudablemente que Carlos Ibáñez es la otra figura bisagra también de la primera mitad del siglo XX. O sea, así como está el león, está el caballo Ibáñez. Ibáñez, durante el primer gobierno, que algunos dicen que era dictadura, gobierno autoritario, bueno, en fin, da lo mismo. Claro, efectivamente el gobierno Ibáñez tiene políticas que son bastante progresistas. Por ejemplo, el Código del Trabajo del año 31 se promulga durante su gobierno. También hay una gran, ¿cómo se llama?, inversión en temas de obras públicas, desarrollo. Creó instituciones. Carabineros de Chile. No, y las primeras La empresas. Fuerza Aérea. No, y algunas de las primeras empresas públicas se LAN. empiezan a crear durante el gobierno de Imagínate, LAN. Ibáñez. Entonces, por un lado tú tienes eso, pero claro, desde el punto de vista de la participación política, este era un hombre que corrió en una elección donde sacó el 97% de los votos y corrió solo, digámoslo. Entonces, Con la FERTE. claro, entonces, por un lado. Y por otro lado, claro, efectivamente Ibáñez se probó en todos los grupos políticos en su momento. Fue apoyado por los nacionalsocialistas el año 38.
Se metió en la matanza. Se metió en la matanza del Seguro Obrero, eventualmente después va apoyado por grupos de derecha el año 42. Contra Juan Antonio Ríos, ¿te acuerdas? Juan Antonio Ríos, claro, y después es un candidato populista del año 52 que va apoyado por él. Habla él también de barrer justamente con claro, el la escoba, digamos. La claro, escoba, justamente. Ese es el discurso, digamos, que es muy curioso y siempre se repite, digámoslo, como de desconfíe usted de los políticos, en realidad hay que barrer con la corrupción. Están como que el eterno retorno a esta cuestión. Pero, una y otra vez. Pero que es la escoba del 52 es hoy día lo que pasa con nosotros, con la política. A eso quería llegar. Pero, o sea, fíjate que el símbolo de la campaña de Ibañez es él, literalmente con una escoba, barriendo, y lo que salta son los radicales, los liberales, son como los piojos del y de que hecho, está barriendo. el símbolo de la corrupción era el cucharón, un cucharón así como de olla, porque con eso sacabas tú tus ganancias, digamos, con los empleos estatales. Donde no toca cargo, toca camioneta, claro, decían los radicales. Claro. Ahora, Ibañez también, esto no está probado, pero se le adjudica una frase también que decía, bueno, entre un familiar y un amigo, un familiar, entre un amigo y un desconocido, un amigo. O sea, como, ¿a quién prefieres tú para tus gabinetes, para los puestos, etc.? Sí, pero yo quisiera bueno. acotar una cosa. La crisis de los partidos en el año 50-52 tiene que ver con la ley maldita, tiene que ver con el campo de concentración de Pisagua, porque cuando se aprobó la ley maldita para excluir a los comunistas, todos los partidos se quebraron internamente. Ahí saltó el social cristiano, se salió los conservadores, claro, el Cruzcoque y Walker se salieron, y también hay quiebres entre los socialistas. Entonces el sistema de partidos se fracturó, porque la aprobación de la ley maldita y la creación de un campo de concentración es una fractura enorme que pulverizó a los partidos, y Ibañez lo que hace es profita de esa situación de crisis. Entonces yo más que de hablar de el personaje o la circunstancia precisa, me gustaría como plantear que la primera mitad del siglo todas las crisis tienen que ver precisamente con este conflicto social que parece resolverse, pero que en realidad no se resuelve. Se resuelve a medias. Pero y en ese sentido, si pudiéramos hablar de las reformas que se implementan durante ese gobierno, ¿cuáles son los grandes hitos que hay? Claro, porque en los años 20, con el golpe y la dictadura de Ibáñez y la dupla Alessandri-Ibáñez, lo que ellos hacen es crear un aparato estatal que tenga atribuciones económicas y sociales, que pueda desarrollar industrias, que pueda actuar en beneficio de la población, y legislación social para los trabajadores urbanos. Esos son los dos grandes cambios que se consolidan durante el Frente Popular a partir del 38. Sin embargo, el problema es que hay mucha gente fuera de esa institucionalidad. Tenemos muchos trabajadores que no están. Entonces, a partir de los años 40 se sucede una multiplicidad de huelgas, y todas las huelgas son declaradas ilegales. En ese contexto de ilegalidad, la democracia deja de ser tan democrática, porque empiezas a aprobar leyes de excepción para poder reprimir las huelgas. Eso termina con la ley maldita y el campo de concentración de Pisagua en el marco de la Guerra Fría. Pero para volver a ese tema, ¿hay avances entonces ahí en la legislación laboral social? Sin duda, hay avance, y los sindicatos crecen, y también crece el sistema de salud, crece también el sistema de educación. Uno no puede decir que no hay avances, hay avances. El problema es que esos avances son para un número muy limitado de la sociedad. Cristóbal quería complementar. Claro, que eso también tiene que ver con cierto mito que existe, poco menos que Chile tenía un estado de bienestar antes de 1973, que en realidad, sí, bueno, allá digamos que existió, pero era de una capacidad totalmente limitada. Y a eso hay que sumarle otro problema. Chile, desde el año 46 aproximadamente, tiene que enfrentar una crisis económica que se vuelve crónica. De hecho, inflación de 2 dígitos durante, bueno, una buena cantidad de años. Estaba pensando que, por ejemplo, durante el gobierno de Ibañez, el segundo gobierno, la inflación llega a un 80 y tantos %, el tipo de cambio, el peso chileno totalmente devaluado, lo que obliga a cambiar de moneda, en fin, políticas de choque que son bastante duras, que se aplican durante el gobierno de Jorge Alessandri. Pero además también el encarecimiento del costo de la vida, digámoslo, va también generando un descontento importante, porque además quienes se ven más afectados son aquellas personas que ganan menos, porque su dinero cada vez vale menos también. Entonces, si tú le sumas el hecho de estar marginado un grupo importante dentro del sistema, digámoslo, social, y al mismo tiempo tú tienes un problema donde esas personas se ven particularmente afectadas por la crisis galopante económica que tiene el país, que, o sea, no es de galopante, pero que no se resuelve y que implica estancamiento económico, bueno, no hay mucho, digámoslo, mucha posibilidad de ver la luz al final del túnel. Diga.
yo creo que no es que esté nostálgico yo, pero los números. Entre el 40 y el 73, crecimiento promedio anual de Chile de 3,5, 3,6. Entre el 73 y el 90, crecimiento promedio anual menos de 3, 2,8. Claro. Entre el 90 y hoy día, crecimiento promedio anual casi 5. Entonces, el modelo, en mi opinión, anterior, el de sustitución de importación en industrialización, no tenía más espacio por la concentración del poder y la riqueza en Chile, no había mercado. Pero que fue un avance, fue un avance. Sí, vamos, está muy interesante la conversación, vamos a seguir por supuesto también con ese tema y también quiero incorporar otros temas para que sigamos avanzando en esto, respecto también cómo fue la participación de Chile y también cómo estaba marcando el mundo de la política respecto a contextos internacionales como puede ser la Primera o la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasó con Chile en ese momento? Preguntas que espero que respondamos a la vuelta de esta pequeña y muy breve pausa comercial. De regreso en Cultura Verdadera, estamos conversando sobre la historia política de nuestro país durante el siglo XX y seguimos esta conversación ahora situándonos en lo que pasó con las guerras mundiales y es por eso que quiero preguntarte a ti, Andrea, de qué manera influyeron justamente todo este contexto internacional en la manera de hacer política en nuestro país. A ver, obviamente Chile no estuvo ajeno a las guerras mundiales, ¿no es cierto? Le afectó principalmente en lo económico y como tratamos un programa anterior también en este mismo canal sobre la participación de Chile y yo dije en esa ocasión que yo creo que lo más visible fue la participación de las colonias, o sea, hay que considerar lo importante que era la presencia alemana por una parte, ¿no es cierto? Y la presencia francesa e inglesa por otra parte, ambos con mucha fuerza en el comercio, ¿no es cierto? En el ámbito económico. Entonces, eso se nota en la Primera Guerra Mundial, pero se nota aún más en la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? Donde ya las colonias estaban mucho más consagradas, mucho más consolidadas. Entonces, ese es un punto importante. O sea, si la guerra no llega directamente, no afecta directamente a nuestro país, gracias a Dios, sí llega a través de la presencia de estas colonias. Por otro lado, Chile trató de mantenerse al margen todo lo que pudo, específicamente en la Segunda Guerra Mundial, a pesar de las presiones que existían desde el eje... Estados Unidos. Y desde Estados Unidos, fundamentalmente por el tema del cobre. Una trampita. Estados Unidos presionó muchísimo. Nosotros, insisto, tuvimos que, primero ya, le declaramos la guerra, o sea, rompimos relaciones diplomáticas primero, como que eso suponíamos que iba a ser suficiente, ¿no es cierto?, romper relaciones diplomáticas con el eje, y después fuimos presionados a declarar la guerra a Japón. Hicimos el ridículo. Porque yo creo que Japón nunca supo que estuvimos en guerra con ellos. Bueno, pero secamos los cerezos japoneses. Claro. Pero fíjate, creo que la paz se firmó en el 55. O sea, tuvimos el ridículo de declarar la guerra a Japón. Además, oportunista. La declaramos la guerra en abril del 45. O sea, estuvimos 10 años con esta ruptura. No, Hiroshima y Nagasaki fue en agosto. Claro. No, ¿y tú estudiaste en la Embajada de Japón? Sí, pues la Embajada de Japón era el pedagógico originalmente y el gobierno chileno lo expropia. ¿Querías complementar? Sí, que claro, como bien decía la Andrea, aquí hay un tema relevante porque, piensa tú, para la Primera Guerra Mundial Chile logra mantenerse neutral. Uno de sus primeros... Inglaterra era el primer socio comercial de Chile, después venía el Imperio Alemán. Entonces, al final... la Primera Guerra Mundial afecta económicamente mucho a Chile, porque las remesas que podía recibir de sus dos principales socios comerciales se veían coartadas, y es cuando efectivamente los norteamericanos meten basa, digamos, lo que les permite eventualmente convertirse ellos en el primer socio comercial de Chile, o sea, se ganan un mercado. En la Segunda Guerra Mundial ahí Chile tiene que tomar partido. Y fíjate tú que se nota más, no tanto durante el proceso de la guerra, sino en las consecuencias posteriores. Finalmente nosotros nos terminamos alineando con los Estados Unidos, que es lo que da paso a la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, o la ley maldita, porque finalmente ahí hay presiones de parte del gobierno norteamericano, pero al mismo tiempo, más importante aún, es la convicción que tiene el Estado chileno de que hay una revolución en ciernes de carácter comunista que va a terminar con la democracia en Chile, al menos el delirio que tiene Gabriel González Videla y algunos... Y la derecha. Y la derecha, claro. Quería agregar, hay un punto que cuando Verónica hablaba de la ley maldita, la presión católica.
Para la derecha, o sea, la Iglesia se había separado del Estado en 1925, estamos de acuerdo, pero la Iglesia Católica seguía manteniendo un peso súper importante a nivel ideológico, digamos. Entonces la presión también hacia la derecha, que era la que estaba relacionada con el catolicismo fundamentalmente en Chile, fue súper importante. Estar en contra de la ley maldita era estar a favor de los comunistas. Y eso había sido reiteradas veces prohibido por la Iglesia Católica. Y eso fue la crisis de la Falange. No, esto me estoy refiriendo a los años No, 40. me refiero cuando la Falange votó en contra de la ley maldita. Sí. Y el grupo social Y como decía la Verónica, el grupo conservador se divide porque los socialcristianos conservadores votan en contra, lo que no es perdonado por el futuro partido conservador tradicionalista. Es que ahí está claro, los La de Horacio derecha, Walker y los pero es como el útero la derecha, ya eso ya... Bueno, la raíz... Yo quiero decir dos cosas. A ver, Voy a discrepar otro poquito. Dos cosas. Uno es que el Partido Conservador siempre quiso que el Partido Comunista fuera expulsado del sistema político. Presentó sistemáticamente proyectos para excluirlo. La ley maldita es un punto de llegada. No es que se le ocurrió por primera vez. Bueno, pero eso ocurre siempre. Perdón, pero quiero hacer un pequeño salto hacia atrás también para ir comprendiendo esto, porque claro, la ley maldita ocurre justamente durante el gobierno de González Videla, pero si retrocedemos un poco para atrás y nos ponemos a observar justamente lo que fueron estos gobiernos radicales, ¿cómo los podríamos definir? Y también, ¿de qué manera también van construyendo la vida política y la conformación justamente de este espectro en nuestro país? Ahora la palabra, Verónica, sí, lo que pasa es que los radicales, claro, sufren un cambio durante el gobierno de Arturo Alessandri en los años 30 y hacen el Frente Popular con el Partido Comunista y el Partido Socialista y elaboran un programa estatal de desarrollismo que es el que llevan adelante durante los años 30. Ahora el Partido Radical era un partido que tenía componentes urbanos y claro, un componente de terratenientes y empresarios que en realidad eran muy anticomunistas, pero esa tensión comenzó a manifestarse a medida que el país fue sufriendo una serie de problemas y esos problemas no resueltos terminaron por dividir también al partido y atraparlo en este problema del anticomunismo. Pero lo que quiero decir es que yo no creo que la Guerra Fría fue la que se impuso sobre los problemas en Chile, es al revés. Los problemas en Chile se recubren con la Guerra Fría, que es otra cosa. O sea, ¿cómo justifico que voy a sacar a los comunistas con un lenguaje de Guerra Fría, con apoyo a Estados Unidos? Pero no es Estados Unidos en realidad. El problema es aquí. O sea, el origen es acá, un sistema político en el cual los comunistas entraron efectivamente en los años 30, pero que en realidad pasaron muchos periodos en que estaban marginados o estaban presos. Los marginó por esa dictadura. Pero también en los años 30, Alessandri. Sí. O sea, hay una oportunidad en que se votó una ley y no había nadie del Partido Comunista y yo me preguntaba, ¿pero por qué no están? No, porque había habido una conferencia comunista y fueron los de investigaciones y se los llevaron a todos presos. Entonces todos los diputados y los senadores estaban todos presos. Entonces eso pasaba mucho, o pasaba mucho que los relegaban. Entonces es un sistema político que parece que integró a la izquierda marxista, pero que en realidad esa integración es muy tensa. ¿Coincide el resto del panel aquí en esta idea o en esta propuesta que está mencionando justamente Verónica? O sea, no solo eso, el Partido Comunista se tuvo que cambiar de nombre para participar en las elecciones. Partido Progresista. El Partido Progresista Nacional. Nacional es un nombre Partido del Trabajo. Trabajo en otro periodo. Proscribe al comunista y al progresista. Claro. Entonces, claro, se tiene que cambiar. Me acuerdo del año 36, por ejemplo, hay una ley que es muy parecida a la ley del 48, que trata precisamente de proscribir al Partido Comunista. Entonces, claro, en ese sentido, efectivamente hay una relación bastante tensa. Ahora, esa relación también tú la notas durante el periodo del Frente Popular. O sea, al punto de que el Frente Popular no alcanza a sobrevivir al gobierno de Pedro Aguirre Cerda y quizá un poquito algo del gobierno Juan Antonio Ríos, o con otro nombre, eso sí. Entonces, al final, claro, tú te das cuenta de que es una alianza, un matrimonio por conveniencia, pero muy mal avenido al mismo tiempo. Pero ojo, sí. El Frente Popular es un concepto que proviene de fuera de Chile. De la Unión Soviética. Porque la Internacional Comunista en su 7º Congreso en 1935 dice hay que parar el fascismo. Y le da instrucciones al Partido Comunista, sección chilena de la Tercera Internacional,
al igual que en España, en Francia, y al intento en Brasil de frenar el fascismo. ¿Y cómo es la forma de frenar el fascismo? La unión de la clase obrera con la burguesía, o una parte de ella. ¿Cómo se traduce eso en Chile? La unión de radicales, comunistas, socialistas y la Confederación General del Trabajo. Oye, pero fíjate bien lo siguiente, o sea, vaya ya, no terminamos, pero un minuto. Por favor. 30 años después o 28 años después se produce un frente popular, perdonen el lenguaje pero me van a entender al tiro, donde la chuleta en la izquierda y el arroz graneado del Partido Radical, esa es la unidad popular. El Frente Popular del 38, la chuleta del plato es el Partido Radical y el arroz graneado de izquierda. Pero uno de los líderes justamente del Frente Popular fue Pedro Aguirre Cerda y quisiera que nos adentráramos también en lo que fue su gobierno. A la fuerza fue. A ver, eso, desarrollemos la idea y porque vamos hablando. el Partido Radical, cuando decide en el año 36 formar el Frente Popular, hay 3 liderazgos. Pedro Aguirre Cerda, Juan Antonio Ríos y Gabriel González Videla. Los liderazgos de derecha era Pedro Aguirre Cerda y Juan Antonio Ríos. Mira la paradoja. Y el liderazgo de izquierda era Gabriel González Videla. Van a una primaria, porque la gente cree que las primarias son un invento de ahora. Hay una primaria. Y ganó Pedro Aguirre Cerda. Ahora, Pedro Aguirre Cerda, cuando logra convertirse en presidente, tampoco gana con un margen muy holgado. 4.000 votos. Claro, entonces al final... Claro, lo que pasa es que ahí hay varios factores que influencian la elección, además porque el candidato que iba del gobierno, que era Gustavo Ros Santamaría, o sea, una pared tiene más carisma que Gustavo Ros. Lo que era pasa como que, Vigi. Era un pésimo candidato. Claro, era mal candidato, pero fíjate tú que a pesar de eso logran las políticas que proponía Gustavo Ros eran bastante progresistas. De hecho, partiendo con que a pesar de que se dice, pero no es una cuestión que es un error, el proyecto de la Corfo es del gobierno de Arturo Alessandri. Lo que pasa es que es Pedro Aguirre Cerda quien logra llevarlo adelante, porque había muchas reticencias dentro de la coalición que apoyaba a Alessandri a apoyar un proyecto como ese. Don Gabriel Valdés contaba una vez, me acuerdo, se lo escuché una vez, que decía, claro, cuando yo estaba en clase de Derecho y llega mi profesor de Economía Política, el día que se aprueba la Corfo, dice, hoy día, muchachos, ha llegado el fin de la libertad económica en Chile. Esa era la sentencia del profesor, digamos. Entonces, bueno, es un poquito... Pero la derecha cobró. Sí, eventualmente sí. La derecha cobró dando los votos para que Aguirre Cerda creara la Corfo con una condición. No hay sindicalización campesina. Sí. Sin sindicalización. Que demoró 30 años. Entonces, todo esto se cobra en la vida. Bueno, son los compromisos políticos que finalmente se asumen. Entonces, pero a fin de cuentas, de todas maneras, el proyecto de Pedro Aguirre Cerda, que hay mucho de romántico en todo caso, es el discurso que está mostrando ahora de Gobernar es Educar, que es muy bonito. A pesar de eso, da impulso precisamente a crear una legislación social con un Estado mucho más involucrado. Que haya resultados es otra cosa, pero por lo menos la intención en un minuto fue esa. Y bueno, de ahí en adelante viene todo el tema de lo que van a hacer los gobiernos radicales, que yo discrepo con Francisco Vidal respecto al tema de la industrialización por sustitución de importaciones. La industrialización hacia adentro, eventualmente lo que genera son altísimas tasas de inflación, producto de la ineficiencia en la industria chilena, que además uno tiende a pensar, no, que son las industrias del Estado las que les convenía a la ICI. No, son las industrias privadas que pedían proteccionismo. Claro, son Irma, Yarur, Sumar. Pero era muy reducido. Eso es privado. Claro, eso era privado. pero en realidad los que les convenía en definitiva el proteccionismo eran las industrias chilenas de carácter privado. El Estado tenía unas pocas industrias que uno piensa que era un tremendo titán gigante. Pero era bastante grande porque piensa tú que las empresas estratégicas eran todas estatales. Las empresas de consumo eran privadas. Claro. Entonces, la derecha, efectivamente, hay un plan de industrialización, pero lo que nunca estuvo de acuerdo fue en el rol del Estado. Y eso significa que el Estado, después del terremoto del 39, asumió toda la creación del sector industrial más poderoso, que eran las hidroeléctricas, la industria del acero, Huachipato, las refinadoras, todo eso es estatal. Ahora, con préstamos externos. Entonces, claro, la derecha quiere industrialización, pero una industrialización que no significa empoderamiento del Estado. Y esas son las tensiones que hay durante todo el siglo. Pero yo quiero rebatir lo que se dijo antes, en la primera parte, de que en
en realidad el Estado social en Chile, si uno lo ve hacia 1950 es bastante más limitado, pero efectivamente el poder del Estado en términos de entregar beneficios en la segunda mitad del siglo XX es mucho mayor. En los años 60 hay una gran incorporación de sectores populares y el Estado crece mucho. Entonces, no, lo que dijiste de que Chile no tenía un estado de bienestar, no, nunca lo tuvo, pero pero hubo un Estado mucho más social en los 60 y a comienzos de los 70. O sea, podríamos decir que hay una especie, no sé si de desgaste o de fractura, pero que empieza a cambiar también la tónica del mundo político en nuestro país ya desde mediados de siglo aproximadamente. Sí, claro, la incorporación de nuevos sectores sociales, el campesinado. El campesinado se integra con la reforma agraria y la sindicalización campesina. Pero acuérdate en tú 1967. La huelga de Molina en 1953, cuando aparece un campesinado. No importa, pero es un momento que hace bulla. Y es un momento en que aparece esta nueva fuerza, por mucho que las consecuencias de la huelga de Molina no hayan sido las deseadas por los que originaron el movimiento. Pero piensa tú que ahí la Iglesia Católica, parte de la Iglesia Católica más progresista, el mundo social cristiano, se une, pero por primera vez, me atrevería a decir, no sé si a mí no me gustan estas cosas tan radicales de primera vez, pero la Iglesia está con los campesinos, está con los pobres. Y eso no había ocurrido antes en la historia de la parte de la Iglesia. Una parte de la Iglesia, estoy de acuerdo. Pero una parte Manuel Larraín, pero no Augusto Salí. Ya, no importa, pero Manuel Larraín, ¿no es cierto? Este grupo de jesuitas. Silvia Enrique, pero no Tagle Covarrubia. Pero no lo personalices, hombre, sí, por eso. No, a mí me gusta cómo me ha pedido. Pero del proceso, Francisco, en el fondo, en el proceso, sí. El proceso donde aparecen nuevos actores sociales, pero además nuevas alianzas. Te fijas, la Iglesia unida ahora con los campesinados, no con los terratenientes, es un punto importante. Sí. Pero ahí estamos hablando de un periodo, claro, entre los 50, 53, 60, más o menos, pero si avanzamos y nos centramos también en lo que fue el gobierno de Jorge Alessandri, que ya va desde el 58, el 64, ¿cómo podríamos definirlo? Como el último intento de la derecha de hacer transformaciones liberales, no eran neoliberales, pero liberales en un marco democrático. Y eso se agota. Y por eso que el reemplazo de Alessandri es una esperanza, la revolución en libertad de Frei Montalva. Verónica, ¿tú querías agregar? Sí, lo que pasa, yo creo que efectivamente Jorge Alessandri fue una oportunidad, pero porque llegaron al gobierno. Pero yo creo que la última vez que la derecha trató de plantear un proyecto sin recurrir a otros métodos, yo creo que es la candidatura del año 70 de Jorge Alessandri, que ahí sí tienen un proyecto que ellos pensaban... La Nueva República. La Nueva República, entre otros que están ahí, y esa es la oportunidad en que ellos quieren llegar al gobierno por una vía democrática electoral. Pero la Nueva República ya te anuncia lo que viene después. Sí, claro. ¿Lo ves de esa manera tú también, Cristóbal? O sea, a ver, en primer lugar, claro, el primer gobierno, o sea, el gobierno de Jorge Alessandri, el año 58 en adelante, intenta a través de medidas de choque que, bueno, mantenían de alguna manera la estructura básica del Estado. O sea, el gobierno de Alessandri, yo no sé si a regañadientes del mismo Alessandri, mantenía, por ejemplo, porque no estaba dispuesto a asumir el costo político y social que significaría desmantelar el Estado que se había creado antes. Eso se hace a balazos, ¿no? Y Alessandri no lo iba a hacer a balazos. Bueno, precisamente por eso. O sea, Alessandri va diciendo que sí a las cosas que le están exigiendo, claro, o sea, la reforma agraria, ¿no es cierto? Claro. También ahora, pero cuidado, porque a ver, ahí hay que distinguir, porque por un lado está lo que es la reforma económica propiamente tal, y por fin Chile puede respirar por un par de años con inflación de un dígito y un tipo de cambio relativamente razonable. Fue un 9%. Claro. O sea, piensa tú que tú tenías una inflación acumulada de un 500% en los últimos 20 años, entonces que son cifras bastante grandes. Ahora, el tema aquí es el siguiente. Tú logras cierta estabilidad, pero va a durar muy poco, porque finalmente la estructura económica de Chile no era competitiva, en primer lugar, en los mercados internacionales, con precios fijos y un montón de otras trabas, digámoslo, bastante complejas. Eventualmente eso va a llevar a que Alessandri pierda mayoría, porque hay una elección que pierde la mayoría que tenía en el Congreso y va a tener que pactar con los radicales, ¿ya? Que fueron relativamente leales con él durante el gobierno, además les convenía. Pero eventualmente, y como bien decía Francisco de Ali, que está el tema de que ese proyecto fracasa a la larga. Fracasa y finalmente se entrega uno a lo que llamaba, ¿cómo se llama? Mario Góngora, las planificaciones globales, ya sea el gobierno de Alessandri, el gobierno de Frei, el gobierno del presidente Allende y eventualmente el régimen militar. Bueno, está tremendamente interesante esta conversación que estamos haciendo junto a este panel, pero también junto a ustedes en sus casas. Vamos a seguir debatiendo de esto y más, de qué otras figuras importantes también en nuestra esfera política se tomaron ahí el protagonismo durante el siglo XX. Todo eso y más a la vuelta de la última pausa comercial. Ya regresamos. Ahora sí.
buen día acá a la conversación en Cultura Verdadera y estamos hablando justamente de la evolución del mundo político en nuestro país durante el siglo XX y estamos hablando también de la democratización de la década del 60 porque empiezan a incorporarse también nuevos actores al mundo político y grupos sociales que tradicionalmente habían estado postergados. Ahí dejo la palabra y también cómo podríamos analizar justamente este fenómeno. O sea, yo creo que es fundamental tomar en consideración, y aquí dentro de lo que hablábamos sobre la influencia internacional, es Estados Unidos y la Alianza para el Progreso, porque, por ejemplo, la reforma agraria, que algo hemos mencionado acá, la financia en un primer momento el gobierno norteamericano a través de créditos blandos que lo entrega a través de esta organización que se llama la Alianza para el Progreso. Pero la idea de la Alianza para el Progreso era desactivar posibles núcleos revolucionarios que podían surgir producto principalmente de esta estructura, digamos, anquilosada, el latifundio, etcétera. Y la Revolución Cubana. Y la Revolución Cubana, que sirve también como el gran cuco, especialmente para las administraciones de Eisenhower y después de Kennedy. Entonces, claro, eso da paulo después eventualmente para iniciar un proceso de reforma mucho mayor. Por un lado, el tema de la tenencia de la tierra, por otro lado, por ejemplo, tratar de normalizar el tema del voto, porque por un lado no existía cédula única, ahora sí va a existir y el voto se supone que va a evitar eso, el cohecho. Eventualmente también se rebaja la edad para votar durante el gobierno de Frei de 21 a 18 años y eventualmente durante el gobierno del presidente Allende se le da el voto a los analfabetos, integrando quizá un último sector, digámoslo, que no estaba, digamos, dentro del sistema político. O sea, y a los no videntes. Y a los no videntes. Claro. O sea, podríamos decir que ahí finalmente empieza o derechamente se patenta la democratización justamente en nuestro país porque se incorporan los distintos grupos sociales y distintos actores que antes habían estado excluidos. La incorporación yo creo que es un sector que lamentablemente no vamos a tener tiempo para conversarlo, pero el tema de la juventud. Que al bajar la edad para ser ciudadano, en el fondo tú estás incorporando a la juventud a la opinión política, claro. Una juventud que ahora es opinante, que está interesada en lo que sucede en el espacio público, entonces hay toda una... Pero en los 60, como fenómeno mundial y en Chile es múltiple. Bueno, yo 10 años tenía el 63. 15 años entré en la escuela militar en el 69, entonces lo viví. Entonces, por ejemplo, tenemos un ejemplo concreto. ¿Sí? La marihuana, el pelo largo, los jeans, la píldora, la T, el dispositivo intrauterino. Piedra roja, que es la picantería de gusto que en Chile. ¿Ya? Todo tercermundista, pero entonces lo que te quiero decir es que hay un cambio brutal. La rebelión del hijo contra el padre, Silo en su versión original. Todo eso ocurre en los 60. La toma de la Católica, el Mercurio Miente, incluso un año antes que mayo del 68 en París, o en Berkeley. Entonces es una transformación global que llega a Chile con todo. Por eso que el 70, si tú miras el programa de Tomic y el programa del presidente Allende, es casi una fotocopia. Yo diría que el programa de Tomic era más radical en algunas partes que el de Allende, en todo caso, Bueno, pero esa época también es justamente la revolución en libertad, esta frase que acuña justamente el expresidente Frei Montalva, y ahí yo quería preguntarle la opinión a Verónica también cómo podemos interpretar justamente este gobierno. Bueno, los años 60, claro, son todo eso que dijo Francisco, pero es la irrupción de las masas populares silenciosas durante el siglo XX, que son los pobladores, los migrantes campo-ciudad, claro, que adquieren un gran protagonismo durante los años 60, y también del campesinado, que comienza a incorporarse a la demanda por tierras y el derecho de propiedad. Entonces el gobierno de Frei es también un reflejo de una sociedad popular que está mutando, de un país que avanza hacia la democratización y que quiere una sociedad más participativa, más pluralista y más popular también. La cultura se va haciendo más popular también. ¿Y logra recoger eso? ¿Logra recogerlo de buena manera? Lo recoge en alguna medida. La reforma agraria, sí, la reforma agraria es una ley muy importante. Sin la reforma agraria del 67 muchas cosas no habrían cambiado. Entonces sí es un cambio fundamental en el momento en que los campesinos, un sector del campesinado puede recibir tierra. El problema es que solo un sector, que eran los inquilinos, y el resto, los afuerinos, que eran la gran mayoría, ellos no pueden acceder a la tierra, y eso abre el espacio para pulsiones desde abajo demandando las tierras y demandando cambios más profundos que explican también el triunfo de la Unidad Popular. Para comprender ese proceso
y también para explicarle un poco a la gente que nos está acompañando, ¿de qué manera entonces es que se lleva a cabo la reforma agraria y también la nacionalización del cobre, que terminan siendo dos grandes ítems también de lo que fue su gobierno? Son las dos transformaciones, en mi opinión, más grandes del siglo XX. Mira, así de relevante. La nacionalización del cobre le ha permitido desde el 71 a hoy día unos 120.000 millones de dólares al Estado. Ahora, lo que sucede es que cuando se nacionalizó el cobre, las empresas americanas expropiadas eran el 100% de la producción. Hoy día Codelco es un tercio. 2/3 lo tienen los muchachos, La Escondida, Billiton, etc. 2/3. Pero más allá de eso, tú mencionas que son las dos grandes transformaciones en nuestra vida política durante el siglo hay XX. más, pero el derecho a voto a la mujer. Bueno, claramente también. Pero si tú me obligás a ordenar ¿Sí? la reforma agraria, porque es una transformación que va, pero al estómago De la oligarquía. de la oligarquía. Veo que comparten acá la opinión Andrea y Cristóbal. Claro, lo que pasa es que si tú, a ver, mirándolo desde la otra vereda, si seamos empáticos, pongamos la otra vereda, efectivamente, pues hay una cuestión que remece en definitiva a las estructuras. 500 años. Claro, las estructuras sociales, digámoslo, en Chile, de la tenencia de la tierra, y lo que mencionaba la profesora Valdivia, que el tema de esta cuestión como de esta ley natural, donde están los que obedecen y los que mandan. Entonces, y siempre ha sido así. Pero aquí, como dice la vieja canción, se ha vuelto la tortilla. Bueno, no se da vuelta completamente, pero por lo menos logra... Duró 6 años. Claro, logra, ¿cómo se llama?, integrar a gente que antes no tenía ninguna posibilidad de ser dueño de su propio destino en ese sentido. Pero como bien señalaba Andrea, efectivamente es un golpe al corazón de un grupo dirigente. No tanto porque la tierra le entregase riqueza, sino porque la tierra era un símbolo. Las cifras agrícolas en Chile eran bien paupérrimas. Eran bastante malas. Entonces, pero es un símbolo. El estatus. Es un símbolo de estatus. Sí. Y con eso ahí hay un golpe. Ahora, lo último, respecto al tema de la nacionalización del cobre, hay un paso previo que lo hace el gobierno del presidente Frey, que a mí me parece que era el camino correcto, que es comprar en definitiva opciones de acciones dentro de las empresas norteamericanas, que lleva finalmente a que Codelco, que es la empresa que se crea para administrar esto, controle buena parte de la masa accionaria dentro de estas empresas. Ahora, eventualmente el gobierno del presidente Allende decía una nacionalización que me parece... Fue unánime. Sí, fue unánime, pero fue imprudente. Con la derecha tiritando, pero votó a favor. Sí, votó a favor porque finalmente los grupos nacionalistas dentro de la derecha consideraron que era lo mejor que podía hacer. Bien, nos quedan 3 minutos de programa. Yo no hago una cosa y no hablo más. A ver, por favor. Ya, yo también quiero una palabra. Es tan impactante la reforma agraria en el cambio del poder relativo en Chile, que los expropiados se vengaron. Y si tú analizas las violaciones de los derechos humanos, más allá de la caravana de la muerte, están en el Chile centro-sur. Liquiñe, Chinquillo. Les tengo un ejemplo. La comuna con más muertos asesinados en términos per cápita, Paine. ¿Qué te dice la justicia? ¿Quién puso a los campesinos, 70 campesinos, todos dirigentes de la reforma agraria, en manos de los carabineros y de la Escuela de Infantería de San Bernardo, que los ejecutó? Los agricultores de Paine expropiados. Bueno, palabras al cierre porque nos quedan solamente un par de minutitos Lo del que programa, pero Verónica la reforma agraria destruye el Chile que se construyó en el siglo XVII, que es la hacienda. Y la cultura que tenía Chile, este país, y que todavía quedan algunos resabios, eso es la muerte con la reforma agraria. Andrea. Y por último, no olvidarse que donde empezó la reforma agraria fue también en la Iglesia Católica. Sí. Sí, claro. Manuel Larraín, No, es que donan las tierras. Manuel Larraín y Silva Enrique. Sí. Manuel Larraín es el primero en donar el Fondo de los Silos de Pirque Claro. a ¿Te los imaginas campesinos. lo que le pasó a Manuel Larraín con su familia y sus parientes? No, claro. Pero algunos se han puesto bien social cristiano. Bueno, Cristóbal, algunas palabras al cierre también. No, simplemente recalcar lo que ya se ha dicho acá. Efectivamente, a ver, yendo de adelante hacia atrás, claro, efectivamente la Iglesia Católica dona buena parte de sus tierras, digámoslo, y es parte también dentro de un involucramiento en el mundo, ¿ya? Con los tiempos que estaban corriendo en esa época. Y efectivamente yo también concuerdo, para bien o para mal, la reforma agraria quizás fue uno de los grandes hitos dentro de los 2 primeros tercios del siglo XX chileno, por diversos motivos que ya hemos conversado y que yo creo que, bueno, están más que claros, pero indudablemente también, y como se dijo, fue un golpe bastante duro para una estructura social y política que ya existía y que llevaba... Además un golpe irreversible, ¿eh? Bueno,
Porque la agricultura actual de Chile, No sería. entre otras cosas, es herencia de la reforma agraria. Correcto. Bueno, es un tema tremendamente interesante Para el que nos próximo gustaría, capítulo lo voy a invitar. exactamente, para el próximo capítulo vamos a estar conversando también de este tipo de temas, lo vamos a invitar por supuesto y les queremos agradecer por haber estado aquí, Verónica, Francisco, Andrea, Cristóbal, muchísimas gracias por habernos acompañado y a todos ustedes también, gracias por su sintonía, cuídense mucho, que tengan un excelente día domingo y nos reencontramos en un próximo Cultura Verdadera en una semana más. Que tengan una excelente noche.